A un año de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra entre ambas naciones es seguida a diario por los medios globales. Pero la información se acumula y el panorama no está nada claro. ¿Cuál fue el impacto de las nuevas armas? ¿El uso de mercenarios llegó para quedarse? ¿Cómo cambió la guerra? En este video analizamos 5 puntos claves que nos dejó el conflicto armado más importante del siglo XXI. Después de décadas de conflictos asimétricos, dos estados nacionales se disputan una porción de suelo soberano, y la guerra volvió a Europa. El territorio y el mapa volvieron a ganar importancia, y las zonas de influencia fueron el pretexto para que se desatara el conflicto. Por un lado, los ucranianos que llevaban varios años luchando por terminar con el avance ruso sobre su territorio. Por el otro, los rusos que dijeron sentirse amenazados por la expansión de la OTAN hasta sus fronteras. Hoy, el mapa geopolítico global se encuentra desbalanceado y en tensión. Mientras se desarrolla el conflicto en Europa, China se consolida como el otro gran polo de poder mundial y potencias intermedias como India aprovechan el río revuelto y buscan ascender en el segundo cuarto del siglo XXI. El escenario sacude la economía global. ¿Por qué? Porque el conflicto se libra en los campos más fértiles del mundo y porque Rusia tiene la llave de los gasoductos que alimentan con energía al viejo continente. En consecuencia, el precio de los alimentos subió a nivel mundial y los países de Europa Occidental tuvieron que buscar otras fuentes de energía para afrontar el invierno, llegando incluso a desempolvar métodos que parecían superados, como la quema de carbón. En el plano militar, las lecciones son varias. Después de varias décadas, dos ejércitos convencionales se enfrentan entre sí con un gran número de tropas y en un espacio abierto. Sin embargo, además de elementos clásicos como trincheras y fortificaciones, aparecieron conceptos más modernos como el uso masivo de drones y de misiles balísticos y un recurso novedoso, la ciberguerra. Los analistas coinciden en que las estructuras de mando y control que delegaron en oficiales intermedios ciertas decisiones en el campo se desenvolvieron mejor. En ese sentido, las fuerzas ucranianas demostraron una extraordinaria capacidad de adaptación y flexibilidad, mientras que las fuerzas rusas padecieron su rigidez estructural. Otro punto fundamental fue la logística. Rusia cuenta con una ventaja, la de una industria militar propia, mientras que en las últimas semanas Ucrania desnudó sus necesidades de material bélico para continuar luchando. La movilización masiva de hombres, tanto para la invasión como para la resistencia, puso a prueba las estructuras de personal de los ejércitos. El desarrollo de la guerra en Ucrania mostró el valor que tiene el personal especializado, profesional, y la necesidad de contar con reservistas que sean fácilmente desplegables en un periodo corto de tiempo. Un ejemplo de esto es la capacidad demostrada por los soldados ucranianos, quienes desde la invasión a Crimea en 2014 contaban con un fuerte entrenamiento. Otro punto visible es el uso de mercenarios para engrosar las filas de ambos ejércitos y para desplegar métodos de combate a los que las fuerzas regulares no tienen permitido recurrir. Rusia se apoyó en los escuadrones chechenos y en el grupo Wagner para muchas de sus operaciones. De hecho, la reciente avanzada sobre la ciudad de Soledar estuvo a cargo de las tropas del Wagner, que se abrieron paso con brutalidad. Por su parte, Ucrania recurrió al polémico batallón Azov, fundado en 2014 y hoy integrado a la estructura de sus fuerzas armadas como escuadrón de combate regular. El uso de drones, incluso de modelos hogareños, cambió dinámicas básicas de la guerra. Antes, para buscar posiciones enemigas, había que enviar una avanzada o unidades de fuerzas especiales, con el consiguiente riesgo de perder algunos soldados. Ahora solo se pone en juego un dron de unos pocos miles de dólares. Lo mismo sucede para guiar el fuego de artillería. No solo eso, sino que además equipos como los drones kamikaze obligaron a replantear el movimiento de tanques. Por otro lado, aparecieron en escena los misiles hipersónicos rusos, que se impusieron como las nuevas superarmas. Estos sistemas, que pueden portar tanto cabezas convencionales como ojivas nucleares, presentan dos ventajas principales que se combinan para evadir las defensas antimisiles tradicionales: su velocidad, superior a Mach 5, y su capacidad de maniobrar permanentemente durante su trayectoria, que no suele ser balística, sino a baja altura. En sintonía con esto, China y Estados Unidos están prontos a presentar sus desarrollos en la materia, que promete ser el estándar de las guerras del futuro.
Cuando estalló la guerra, muchos extrapolaron el conflicto en suelo europeo a otro que está latente en Extremo Oriente, la posible invasión de China a Taiwán. Si bien los casos del Donbass y de Taiwán no son estrictamente iguales, ambos son territorios en disputa de soberanía. En ese sentido, la guerra en Ucrania se transformó en un espejo en el que el gigante asiático pudo observar cómo reaccionó Occidente ante una acción armada para recuperar un territorio disputado en un área de alto interés para el orden mundial. ¿Hasta qué punto impactaron en Rusia las sanciones económicas impuestas por Occidente después de la invasión? ¿Fueron un castigo suficiente? Para enfrentar a China, ¿podría Taiwán recibir un apoyo militar equivalente al que le está dando hoy la OTAN a Ucrania? Armas novedosas, nuevas estrategias bélicas y un orden mundial en transformación son algunos de los derivados de este conflicto. ¿Cuáles son para ustedes las principales lecciones de la guerra en Ucrania? Dejen sus comentarios para enriquecer el análisis. Por lo pronto hasta acá llegamos hoy. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir las novedades al instante. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.